Hola, buenas tardes y bienvenidos a otra edición de nuestra serie de webinars del año 2014. Como sabéis, soy Carlos Asensio y soy el Spain Marketing Manager de CRCC Asia. Y bueno, como ya conocéis, hemos estado haciendo una serie de webinars este año. Este es el quinto en español y hemos ido tratando un poco todos los temas importantes sobre la cultura asiática y en concreto sobre el mercado laboral y la cultura empresarial china. Luego haremos un pequeño repaso de todos los webinars para que sepáis un poco los temas que hemos tratado, pero hoy vamos a cerrar esta serie del año 2014 hablando sobre cómo hacer contactos de negocios en China y en general cómo hacer negocios en China, es decir, una serie de consejos útiles para poder llegar a este objetivo, para tanto individuos que quieren trabajar allí y hacer contactos como empresas que quieren abrir su nicho de mercado, este tipo de experiencias con países asiáticos, pero en concreto con China. Entonces, bueno, como siempre vamos a empezar con una pequeña presentación en la que vais a ver un poco ordenados esos 10 consejos que nosotros damos para hacer prácticas en China y luego nos podéis hacer llegar las preguntas que queráis, que os recomiendo que nos las empezáis a hacer llegar ya cuanto antes para que podamos recibirlas a tiempo y responderlas, puesto que a veces tarda un poco. Bueno, aquí tenéis que estar viendo ya el vídeo, o sea, la presentación con el título del tema que vamos a tratar, como os he dicho, que son 10 consejos para hacer contactos de negocios en China. Y bueno, este es un poco los contenidos que vamos a tratar. Primero, como siempre, una breve pincelada sobre nuestra empresa, a qué nos dedicamos y cuál es la actividad principal. Luego vamos a pasar los 10 consejos y finalmente dejaremos hueco para las preguntas que nos hagan llegar los diferentes participantes. Los objetivos que perseguimos con este webinar básicamente son 3. El primero es entender la importancia de comprender la realidad china, que por lo general suele ser bastante desconocida en nuestro país. En segundo lugar, prepararse para una futura experiencia en China, es decir, para todas aquellas personas que tengan interés en desplazarse allí para cualquier cosa, sea para ir de turismo, o sea para tener una experiencia laboral o empresarial. Y en tercer lugar, y más importante, analizar la importancia de la cultura empresarial china para triunfar en los negocios. Es decir, qué tipo de cosas, qué tipo de consejos, qué tipo de experiencias se deben conocer sobre la cultura empresarial china para poder triunfar allí con un negocio o como profesional interesado en ese mundo empresarial. Bueno, hablaremos primero sobre nuestra empresa. Como quizá ya conoceréis, CRCC Asia se fundó en el año 2006. Ahí podéis ver a nuestros 3 directores, Daniel Niburn, Edward Horvath Pierce y Thomas Kirkwood. Y básicamente nos dedicamos a 3 cosas. La primera son la realización de programas de prácticas, la segunda, cursos intensivos de chino y la tercera, ofrecemos servicios de consultoría para empresas interesadas en introducirse en el mercado chino. Nuestra empresa ha incrementado su interés enormemente en los últimos años debido principalmente a nuestros programas de prácticas en los que emplazamos a gente, profesionales y estudiantes de todos los sectores en más de 500 empresas en 4 ciudades en China, que como veis ahí son Beijing, Shanghai, Shenzhen y Sanya. Llevamos haciendo esto desde el año 2008 y desde el primer año en el que pasaron, como veréis en el siguiente gráfico, 250 personas en el año 2009, hemos pasado a estar ya a más de 1.700 y acabaríamos el año en torno a 2.000. Esto se ha ido también, se viene bien explicado también porque hemos ido también incrementando nuestra presencia en todo el mundo. Esta empresa tiene su origen en Londres y poco a poco fuimos ampliando nuestra presencia a otros lugares como Estados Unidos, donde tenemos dos oficinas, Australia y luego diferentes oficinas por Europa que hemos ido abriendo hasta en el año pasado, en el año 2013, en julio, abrir la oficina que tenemos en Madrid. Este año igualmente hemos abierto la última que está en Toronto y estamos también trabajando con Irlanda últimamente. Esto para dar una pequeña pincelada de nuestro programa más popular, que son las prácticas. Nosotros ofrecemos un programa por el que todos los aspectos de la persona, todos los aspectos importantes de la estancia de una persona en China están ya tramitados por nosotros. Nosotros no solo buscamos prácticas en el sector de elección, y además tenemos más de 15 sectores disponibles, entre los que se encuentran derecho, finanzas, economía, empresas, marketing, ingenierías, etcétera, sino que también proporcionamos una serie de elementos para hacer más fácil ese desplazamiento de la persona a China. Como veis ahí incluyen desde la tramitación del visado hasta unas clases de chino e incluso también el alojamiento ya incluido. Vamos a hablar ya de lo importante que son esos consejos para hacer contactos de negocios en China. El primero concepto fundamental, que es el guanxi,
podemos traducirlo como relaciones sociales y, bueno, es un concepto fundamental para entender el modo de relacionarse en China. Principalmente es un concepto que hace referencia al sistema de contactos y redes de influencia social que se utiliza en China. Es decir, es un sistema de contactos que se utiliza prácticamente para todas las esferas de la vida, o sea, que se hace uso de ellas tanto en temas personales como profesionales, pero que cobra especial importancia en el ámbito profesional. El gráfico que podéis ver debajo, esa infografía, deja claro un poco la diferencia entre cómo nos relacionamos socialmente en el mundo occidental y cómo lo hacen en el mundo oriental, especialmente en China. Estamos acostumbrados a pequeños núcleos de relaciones en las que tenemos contacto con 3, 4 personas, diferentes pequeñas relaciones que no son realmente con todo el mundo. En cambio, en China se está más acostumbrado a tener relaciones continuas con todos los individuos de la sociedad posibles. Y esto no solo se limita al ámbito profesional, sino a todos los ámbitos. Estas relaciones se utilizan luego para todo. Es decir, tener guanxi con una persona concreta te ayudará en el futuro para poder, por ejemplo, tener un trabajo o hacer un negocio. Como podéis ver aquí un poco mejor explicado, para la población china es muy importante el conocer a las personas antes de realizar negocios. Entonces, como veis ahí tenemos dos frases básicas que son: la primera, no es lo que sabes, es a quién conoces. Es decir, es muy importante los contactos, a quién conoces, en qué esferas están esas personas y demás. Y además, para hacer negocios primero hay que ser amigos. Esto es muy importante, puesto que el tema de la confianza y el tema de tener ese contacto previo antes de iniciar un negocio es fundamental para tener éxito en el mundo de los negocios en China. Para ello es importante destacar el tema de la cultura de las tarjetas de presentación. En China son muy importantes y, bueno, hay todo un despliegue de cómo deberían entregarse. Por lo general siempre se dice que es importante darle importancia a las tarjetas y que se entreguen con las dos manos en la dirección la de lectura que se hace a la persona para que pueda verlas en el momento, y cuando se recibe la de la otra persona, recibirla también con las dos manos, verla y nunca guardarla en el bolsillo, sino mantenerla contigo todo el rato como muestra de respeto. También es interesante saber que en China es muy común el tema de las tarjetas, por lo que no se espera solo que se tenga tarjetas un profesional de una determinada empresa, sino que se pueden tener tarjetas casi cualquier persona de la sociedad. El tema del guanxi es importante, puesto que también se ve como una forma de hacer un favor a alguien y que luego te será devuelto. Es decir, si tú ayudas a una persona, un contacto de negocios o personal en un determinado momento, en el futuro esa persona seguramente te ayude cuando lo necesites. Por lo que siempre decimos que los que invierten en construir relaciones largas con los chinos, es decir, no relaciones inmediatas para un negocio y dejarlo ahí, sino relaciones elaboradas en las que hay que tener contacto continuamente, no dejar que esa relación se deteriore, tendrán una mayor posibilidad de alcanzar el éxito y, sobre todo, una mejor posición en el mercado laboral. Es decir, si tú conoces a una persona china ahora y ahora mismo no tiene ninguna utilidad a nivel empresarial para ti, pero tú continúas esa relación, en el futuro puede que cuando la necesites siga estando ahí. El segundo concepto fundamental para hablar de contactos de negocios en China y de hacer negocios en general en China es el mianzi, que puede ser traducido como, literalmente es traducido como cara, pero a nivel conceptual podemos hablar de respeto. Es un concepto esencial también en la cultura empresarial china y que, junto con el guanxi, deben ser completamente asumido antes de embarcarse en ninguna aventura en China. Cuando hablamos de mianzi hablamos de tener respeto por la gente, sobre todo en un ámbito empresarial, pero también es algo que se aplica a la vida diaria. Es decir, se trata de mostrar cara, de hacer que una persona no pierda la cara, sino mantener el respeto, no dejarla en evidencia en público y que no te lo hagan a ti. Se trata de mantener la cara. Hablamos de superiores, por ejemplo, en el tema de respetar las jerarquías y las autoridades. Eso es una manera de mantener ese respeto. O incluso con los brindis también. En el trabajo es importante también tenerlo muy en cuenta porque, por ejemplo, la forma de comunicación y diferentes elementos de la cultura china que son muy distintos a los nuestros, por lo que hay que tenerlos en cuenta antes de comportarse de ninguna forma. Por ejemplo, cuando se hace una pregunta, pues la población china por lo general tiende a no ser tan directa como somos nosotros y a dar más vueltas o incluso a no dar una negativa rotunda. Por lo que hacerlo o hacer que una persona tenga que darte una negativa rotunda es una forma a lo mejor de hacer que esta persona pierda cara ante ti y ante el resto de la gente. Otra forma, por ejemplo, es en un ámbito laboral
estar en grupo y criticar a una persona que no está presente, que forma parte de la empresa. Eso también es una forma de perder respeto. Tercer punto, tercer consejo o tercer aspecto importante, la etiqueta en la mesa. Como ya conoceréis, en China el tema de la alimentación y de la comida es muy importante. Entonces, todos los negocios siempre vienen acompañados de cenas y comidas. Entonces, hay que esperar ser invitado. Quiero decir que es algo que se debe esperar, que va a ser muy común que cualquier parte de la negociación o cualquier parte de ese contacto que se tenga con una persona en China, pues tenga una comida, una cena como telón de fondo. No se debe intentar nunca renunciar a una invitación a comer, a no ser que sea imprescindible. Y bueno, hay una serie de cosas que no se deben hacer, que son muy básicas, pero que son interesantes conocerlas antes de ir a ningún tipo de comida de este tipo. Lo primero es que, aunque no te guste algo, solo por el aspecto de una comida, nunca lo rechaces. Y además, en caso de que no te guste realmente, deja que te sirvan si te lo ofrecen, y simplemente luego pues no comas o deja lo mínimo posible en el plato. Pero no lo rechaces directamente con un no rotundo. En cuanto al uso de los palillos chinos, cada vez está más extendido y puede ser incluso normal que una persona occidental utilice tenedor, pero si estás en China, lo suyo es que nunca lo hagas, y ellos tampoco esperarían que lo hagas, esperan que tengas cierto conocimiento. Entonces, bueno, hay ciertas cosas básicas. Utilizar los palillos es una cosa que simplemente lleva práctica y tiempo usándolos, pero hay cosas que no se deben hacer nunca. La primera es apuntar a nadie con los palillos, y la segunda es porforar la comida con ellos. Es decir, se intenta intenta utilizarlos lo mejor posible, y ayudándote también de las cucharas que suelen proporcionar, pero nunca hagas este tipo de cosas con ellos. Es importante también conocer el tema de la bebida, puesto que suelen estar muy presentes en este tipo de comidas y cenas. Lo primero es que, bueno, ellos suelen beber bastante, sobre todo licores, por ejemplo, como el baijiu, que es el conocido como vino blanco, aunque no realmente vino, es un licor. Y a veces también se tiende a beber chupitos de este tipo de licores. Una forma de mostrar respeto es brindar. Ganbei, que es la forma china de decir vacía tu vaso, y sería la forma de brindar, lo que se dice cuando se brinda. Y bueno, se corre el riesgo también de que en estas situaciones, si se está continuamente vaciando el vaso, siempre se lo van a volver a llenar, y por no perder el respeto de la persona, es mejor no terminar la copa o la bebida que estés en ese momento bebiendo, y dejar un poco para que no te vuelvan a servir y dar a entender que ya has tenido suficiente. Bueno, la cuarta es el karaoke, aunque parece un poco una simplonería. En este sentido, en este ámbito tiene bastante importancia, puesto que, al igual que de cualquier contacto o cualquier tipo de negociación se espera una cena, muchas veces también se espera este tipo de actividad. Es una actividad muy popular después de cualquier cena, sobre todo. Es una actividad que se lleva a cabo en todas las esferas de China, es decir, no solo a nivel profesional, sino que es una actividad común entre la gente joven ir al karaoke el fin de semana como sustitutivo de salir por la noche. Entonces, bueno, es algo un poco gracioso, y bueno, nosotros simplemente decimos que si la persona se ve en la situación de acudir a un karaoke, simplemente pues que intente pasárselo bien y desenvolver los viejos éxitos para intentar impresionar a sus invitados. Siempre decimos que por lo general los karaoke suelen tener canciones chinas, pero bueno, a la población china suele gustarle también mucha música occidental, y como decimos ahí, siempre hay éxitos que la persona podrá cantar para intentar salir del paso. Importante, el 5. Aprende el idioma. Aunque todos conocemos y sabemos que es un idioma bastante diferente y que tiene bastante dificultad, nosotros recomendamos al máximo tener el mayor conocimiento posible antes de embarcarse en una aventura de este tipo. Si no se cuenta con el tiempo suficiente, con la motivación, incluso con la financiación suficiente para poder estudiarlo a fondo, al menos es importante conocer algunas cosas básicas que van a ser una ayuda incalculable. La primera es la pronunciación, al menos ser capaz de ver pinyin escrito y saber cómo se pronuncia. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a leer las cosas con nuestra pronunciación española, pero conocer cómo sería según la pronunciación china es de gran ayuda, sobre todo si allí se tienen que usar determinadas palabras, aunque sean básicas. Sobre todo también recomendamos aprender un vocabulario básico. Este vocabulario básico, como veis ahí, pues se refiere a decir hola, gracias o buenos días.
Y también nosotros recomendaríamos el aprendizaje de cosas muy básicas como cómo pedir en un bar, los números, aunque sea del 1 al 10, y otro tipo de cosas como vocabulario básico que se pueda usar en un día a día. Otra cosa también es interesante aprender a pronunciar nombres y títulos. Como ponemos ahí, es mejor decir siempre Xiao Hong que decir director Xiao, como una forma de respeto y una forma de mostrar que conocemos cómo se utilizan sus títulos empresariales y profesionales. Y bueno, y sobre todo aprovecharse de que cada vez es más común que el pinyin, que es la forma de representar con nuestro alfabeto su idioma, está más presente en todos los sitios. Entonces es interesante aprovecharse de esta característica, puesto que en ocasiones cuando está directamente escrito con caracteres es casi imposible entender si no tienes un conocimiento de chino elevado. Entonces es algo que puede ayudarte bastante, sobre todo si te aprendes una serie de palabras y sabes cómo pronunciarlas. Vamos al punto 6, y es cuando hablamos de usar el intérprete. Por lo general, nosotros recomendamos que la mayoría de negocios se hagan lo más directamente posible, es decir, intentar no contar con intermediarios. Cuando estamos hablando con socios que no hablan tu idioma, no hablan inglés, o tú no hablas su idioma, no hablas chino con un nivel lo suficientemente bueno como para poder hablar de cualquier cosa y negociar, recomendamos el uso de un intérprete, pero siempre de forma accesoria y con unos consejos como os ponemos ahí. El primero es que uses frases claras y cortas, es decir, no hagas grandes discursos con grandes palabras, puesto que al final lo que le va a llegar va a ser las ideas esenciales, que es lo que quieres que se le transmita. También piensa que es necesario usar la versión más común de las palabras, es decir, intentar no utilizar vocabulario demasiado complicado o demasiado lioso para el intérprete, para que lo que es lo más importante, que es que el mensaje llegue a la persona, lo haga de forma más precisa y no incurriendo en algún tipo de lío o algún tipo de confusión para el intérprete. Es importante también que se mantenga siempre el contacto visual con la persona que se comunica, es decir, tú realmente estás intentando hacer es llegar ese mensaje a ese determinado empresario o a ese determinado profesional, no al intérprete. Entonces, realmente intenta que tu mensaje, aunque sea a través de la voz de otra persona, llegue. Entonces, dirígete a esa persona y haz como si directamente tú estuvieras hablando con esa persona. En caso de que no uses un intérprete, que también es una situación común, por ejemplo, encuentres una situación en la que gente de la empresa, pero con un nivel más bajo en la jerarquía, pueda hablar inglés, pero no la gente más que se pase mucho tiempo hablando con esa gente, porque realmente lo que se quiere cuando se trata de algún tema, pues de algún negocio, algún tema profesional, lo que se quiere es tratar directamente con la persona encargada o responsable. Y esto solo hará que se pierda más tiempo si habla directamente con una persona del más baja de la jerarquía y luego esa tiene que hablar con la persona responsable y luego volver otra vez a dirigirse. Si se ven esas situaciones, mejor directamente o hablar con la persona encargada, si se puede, si se tiene el mismo idioma o si se tiene el comando del idioma necesario, o utilizar un intérprete directamente con la persona directa con la que quieres hablar. Consejo número 7 y muy importante, pensar a nivel local. Por lo general, las empresas siempre el consejo básico es que cuando quieren externalizarse o cuando quieren expandir su presencia a otros países, lo primero que se le dice es que se adapte a las costumbres o a la cultura empresarial del país. Esto es lo mismo en China y es especialmente importante, pero también para profesionales. Es decir, nosotros lo primero que recomendamos es que la persona que quiere hacer una carrera o abrir un negocio o tener algún tipo de contacto empresarial con otras entidades en China, que adopte un nombre chino para su empresa si la tiene y otro para sí mismo. Es decir, esto hace mucho más accesible no es imprescindible, pero hace mucho más accesible la presencia de la persona ante la población china. Es importante que a la hora de elegir el nombre, sobre todo el de la empresa, pero también el de la persona, aunque puede ser el de la persona muchas veces puede ser simplemente una equivalencia fonética, pero sobre todo para el nombre de la empresa es importante que se combine siempre que el sonido de esos caracteres sea agradable y a la vez que el significado de esos caracteres tenga cierta importancia, cierta relevancia para lo que nosotros vamos a ofrecer. Ha habido casos de grandes empresas, que por una mala traslación de su nombre a la cultura china han tenido menos éxito del esperado, por lo que
recomendamos que se trate muy, muy concienzudamente este tema y que se busque sobre todo asesoría y consejo de profesionales y de traductores chinos que puedan ayudarle en la materia. Si se quiere realmente también tener contacto y de verdad uno está interesado en entrar en China, recomendamos también traducir la web al chino, la web de la empresa en ese caso, o incluso el perfil o el currículum en caso de profesionales individuales. También es importante que en caso de tener una empresa o de querer ofrecer algún tipo de negocio o actividad profesional, esos folletos informativos también estén en chino. Vale la pena gastar ese dinero en traducciones si va a hacer que llegue el mensaje mucho más fácil a la empresa o al profesional al que se le quiera hacer llegar toda esa información empresarial. Igualmente también hace ver como un mayor interés por trabajar con ellos, puesto que te has tomado la molestia incluso de traducir todos esos contenidos de tu web, de tu empresa o incluso de tu propio currículum o trayectoria profesional. Y finalmente, como hemos hablado antes de la importancia de las tarjetas de presentación, recomendamos que sean bilingües, es decir, que por un lado sean, por ejemplo, en inglés y por otro lado estén en chino. También es una cosa que lleva poco tiempo, es algo que no es muy costoso económicamente y que vale la pena, puesto que la persona podrá ver, si no habla inglés, podrá ver por el otro lado pues el mismo contenido, pero en su idioma y no creará ningún tipo de confusión. Consejo número 8, y este es muy importante y se refiere sobre todo a nivel cultural. Sé cuidadoso. Como todos sabemos, China ahora actualmente es, según determinados estándares ya podemos considerarla la primera economía mundial, pero bueno, podemos todavía considerar la segunda tras Estados Unidos, pero dentro de poco ya oficialmente será la primera. Y es importante conocer que hay determinados temas de la sociedad y de la cultura y de la política china que mencionarlos o hablar de ellos con personas del propio país puede ser controvertido. Nosotros mencionamos ahí algunos, por ejemplo, el tema de Taiwán, ese intento de independencia, el tema de la represión en el Tíbet, la situación general de los derechos humanos o la situación de Falun Gong, que es lo que ellos consideran una secta religiosa que está actualmente bastante perseguida en China. Son temas controvertidos que podemos tener nuestra opinión concreta, pero a la hora de hacer sobre todo negocios y de querer desarrollar una relación profesional es mejor dejarlos a un lado, como ocurriría en cualquier negocio, pero especialmente en China, puesto que primero, desde fuera tampoco conocemos realmente toda la realidad y segundo, aunque lo conozcamos, no sabemos qué opinión puede tener la persona y puedes causar malestar. Es importante también conocer que los chinos suelen ser bastante patriotas, por lo que limitarnos a señalar fallos del funcionamiento de su país, de su sistema político o de su sociedad en general no va a ser nunca bien visto, pero como tampoco le gustaría a una persona de nuestro país oír de boca de un extranjero los fallos. Entonces es mejor que se evite este tipo de temas. Siempre es importante que si uno no está seguro de si un tema puede ser polémico, sensible o que puede causar algún tipo de malestar en la otra persona, es decir, temas culturales, temas sobre culturas, temas sobre usos sociales y demás que a nosotros nos puedan chocar y no sabemos si van a ser una molestia para la persona mencionarlos, mejor no hacerlo y limitarse a una charla más simple. Por ahí os ponemos como ejemplo, a los chinos les suelen gustar las series y películas occidentales, también quizá la música, entonces suelen ser temas que suelen ser bastante fáciles de sacar y que suelen tener bastante aceptación entre la gente china cuando no se sabe de qué hablar y en general cuando se quiere hablar de cualquier tema en el que se pueda coincidir fácilmente. Tema número 9, y este es de los más importantes, que es todo ese trabajo previo antes de empezar ningún tipo de negocio o incluso de pensar en ir a China para tener una experiencia profesional o de negocios. Lo primero que hay que tener súper en cuenta es que China se está desarrollando a una gran velocidad y escala, es decir, su desarrollo económico, empresarial, profesional, laboral está siendo vertiginoso. Y esta velocidad hace que se den continuos, por ejemplo, cambios en la regulación y reformas legales para adaptarse a esa cambiante realidad. Como ejemplo, hemos visto últimamente la zona de libre comercio en Shanghái, que ha sido abierta el año pasado y que, bueno, que supone una pequeña prueba piloto con idea de extenderlo a toda China en el futuro. Este tipo de iniciativas económicas, empresariales y legales es común que
cambien continuamente, incluido, por ejemplo, también la política de visados en China. Tenemos que tener en cuenta que lo que puede ser aplicable hoy, a lo mejor el año que viene puede haber cambiado. Entonces, esa realidad tan cambiante y tan rápida debe ser tenida en cuenta siempre, puesto que contar con unas determinadas características del mercado de aquí a dentro de un año o dos puede ser una mala estrategia, puesto que hay cosas de esa estrategia que puedan variar. También es muy importante conocer el funcionamiento de la burocracia china. Antes de querer tener ningún tipo de empresa allí o de trabajar con empresas chinas, es necesario conocer todo cómo funciona esa burocracia, puesto que, como ya os digo, es un funcionamiento bastante complejo y que requiere bastante conocimiento antes de embarcarse, puesto que simplemente por trámites burocráticos puede ser posible que no puedas llevar a cabo tu proyecto. Si seguimos hablando también de hacer los deberes, como os he dicho ya, es el mismo tema. Los cambios se producen en un tiempo muy corto y de forma muy rápida, por lo que es muy necesario que las empresas puedan tener capacidad de reacción en todo momento. Es decir, que sepan cómo adaptarse continuamente a esos cambios que ocurren en el mercado. Algún consejo es tener cuidado con todo aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. Ser cuidadoso siempre con las personas que se van a trabajar allí y, sobre todo, conocer muy bien el mercado del sector en China, de tu actividad antes de embarcarse, del mercado, tanto si eres un profesional que busca trabajo como está tu sector profesional allí y si eres una empresa con más motivo. Y por último, vamos a llegar al último punto, que sería planificar a largo plazo. Para tener éxito en las empresas en China es algo que lleva mucho tiempo, dedicación y esfuerzo, por lo que a veces no hay que centrarse tanto en los objetivos a corto plazo, es decir, no cegarse en conseguir cosas inmediatas, sino en tener una estrategia mucho más elaborada a largo plazo. Por ello, como os ponemos allá abajo, que es un consejo bastante importante y que estaría bien preservar, que es que hay que ser realista y cuidadoso y, sobre todo, recordar que cualquier actividad, banquetes, karaokes, contactos que puedes conocer en un determinado momento que no te parezcan de importancia, pueden ser el germen de la relación de negocios de provecho en el futuro. Según como os he contado cómo funciona la cultura china, esto lo que hace es que cualquier simple elemento que a la persona le parezca que no tiene importancia, como conocer a un determinado profesional en un momento que a lo mejor no crees que vaya a aportar nada y que no tiene nada que ver con tu interés profesional o de negocio, puede serlo en el futuro o puede abrirte una puerta que tú no esperas. Entonces, siempre recomendamos cuidar todo ese tipo de detalles para el futuro. Bueno, hemos acabado con los 10 consejos. Como os he dicho, que son consejos bastante sistemáticos, son cosas que a veces son lógicas, pero que es necesario siempre recordar. Y bueno, ahí os hemos hecho un pequeño resumen para que podáis, si tenéis intención o ya tenéis preparado algún tipo de viaje a China, podéis poner en práctica esos consejos. Aquí os dejamos nuestras redes sociales para que os podáis seguir informando sobre este tipo de temas, especialmente en nuestro blog de Tumblr podéis encontrar artículos interesantes sobre este tipo de temas y luego en Twitter también podéis encontrar continuamente diferentes artículos e información sobre la cultura empresarial china, las posibilidades de trabajo allí y en general sobre cualquier cosa que le pueda interesar a la persona sobre China. Os dejamos aquí. Nosotros estamos en Madrid, tenemos presencia en España, estamos en la calle Velázquez en Madrid y, como podéis ver ahí, podéis siempre escribirnos a esa dirección de correo si tenéis alguna duda relacionada con el tema del webinar o con cualquier actividad de nuestra empresa. Como os dije antes, al comenzar, este año hemos hecho una serie de webinars. Este es el quinto de toda la serie. Hemos hecho uno de forma mensual hasta este, que es el último de este año, y esperamos volver a comenzar con otra serie en torno a primavera. Ya están todos disponibles en YouTube, como estará también este una vez hayamos terminado y lo hayamos editado. Pero bueno, como veis ahí, hemos tratado en primer lugar las prácticas en China desde la perspectiva de los alumni, es decir, gente que ha pasado por nuestros programas hablando sobre ello. En segundo lugar, hemos hablado de la importancia de realizar prácticas en extranjero para impulsar una carrera profesional. En tercer lugar, hemos hablado con qué tipo de empresas trabaja CRTC Asia, un poco cómo funciona nuestro proceso de emplazamiento de las personas en prácticas, qué tipo de empresas y ejemplos de empresas y proyectos con los que trabajamos. Y finalmente, el mes pasado hablamos sobre la vida en China como estudiante de prácticas, es decir, todas las posibilidades que una persona tiene una vez allí, tanto a nivel profesional como personal, como social, como de viajes, de turismo, haciendo unas prácticas en China. Bueno, como siempre, muchas gracias por participar en el webinar y ahora, si queréis, podéis hacernos llegar todas las dudas que queráis
Como os he dicho, sí que casi es mejor que nos las hayáis hecho llegar ya poco a poco para poder ahora responderlas. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver las preguntas en un momento. Vale, veo que tenemos una. Y es de Damián Fernández. Y dice, ¿cree que es necesario tener un conocimiento completo de chino para poder hacer negocios con empresas en China? Realmente no. Actualmente, aunque es cierto que las empresas chinas y los profesionales chinos no todos hablan inglés con un nivel que les permita a lo mejor tener una relación de negocios sin problema, es cierto que el número ha ido incrementándose y cada vez es más importante y cada vez se exige más como requisito para que puedan realizar cualquier tipo de actividad profesional, por lo que es común encontrarse en prácticamente todas las empresas que tienen un enfoque internacional, es decir, todas aquellas empresas que tratan con empresas de otros países o que su actividad está relacionada de alguna forma con la internacionalización, suelen tener profesionales que hablan inglés. Prácticamente en una empresa de ese tipo todo el mundo debería tener un conocimiento de inglés, incluso es un requisito en la universidad tener cierto nivel, aunque suele ser muy básico. Por lo que no es necesario un conocimiento completo, es decir, ser bilingüe, pero sí tener el mayor conocimiento posible. Es decir, estudiar todo lo posible. Si no se cuenta con el tiempo, los recursos necesarios para conocer el idioma completamente, sería importante que al menos se conozcan, como os hemos comentado ya, una serie de expresiones y de cosas útiles muy básicas, pero que vienen muy bien, sobre todo de forma enfocadas a ese tipo, a tener relaciones un poco y a mostrar ese respeto y ese interés por su cultura y por realmente por hacer negocios con ellos, puesto que te has tomado la molestia incluso de aprender ese tipo de cosas. Además, debes tener en cuenta que eres tú el que estás interesado en tratar con población china, por lo que, en cierto modo, debes tú mismo pues adaptarte profesional y personalmente a lo que te vas a encontrar allí, no ellos. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Pero tanto como tener un nivel muy avanzado del idioma tampoco creo que sea necesario. Bueno, y esto era todo. Muchas gracias por haber participado en el último webinar de este año. Espero que os hayan parecido interesantes y, como os he dicho, los tenéis disponibles en YouTube. Yo soy Carlos Essens y, bueno, para todo lo que queráis estamos disponibles aquí. Muchas gracias por todo y nos vemos a partir de primavera con el nuevo serie. Hasta luego.